seguir en la jornada. Y bueno, ahora vamos a pasar a la mesa de debate sobre los retos de la agricultura mediterránea en la futura PAC. Creo que, como he dicho al principio, lo trascendente también de este foro, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, es de poder unir en una misma mesa pues, a estas tres fuerzas políticas, de las cuales sus responsables de agricultura están aquí sentados, tanto del bloco de izquierda, Víctor, que nos acompaña, de la France Insoumise, que Lorraine Levar, y Fernando Fernández, responsable de agricultura de Podemos. En principio, la mesa estaba prevista que iba a venir Carmo Vita, ¿lo he dicho bien? Que es la corresponsal de agricultura del bloco de izquierda de Portugal. No ha podido venir, pero se ha querido disculpar y os voy a poner un breve vídeo que nos ha enviado. Olá, sou a Maria Carmo Vita, da coordenação do Grupo de Trabalho de Agricultura do Bloco de Esquerda, e é justamente em nome do Bloco de Esquerda que pretendo saudar esta iniciativa. Para nós é muito importante que pela primeira vez se organize uma posição conjunta dos países do sul da Europa, onde há um predomínio de agricultura mediterrânica, para debater em conjunto e chegar a uma posição conjunta sobre a reforma da política agrícola comum. Este tema para nós em Portugal é muito importante, dado que no nosso país 96% das explorações agrícolas, e que ocupam a grande maioria do território, são explorações agrícolas de pequena e muito pequena dimensão, com menos de 5 hectares, uma agricultura familiar, uma agricultura mediterrânica que tradicionalmente tem estado fora dos apoios da PAC. E, portanto, consideramos que agora é a altura, até porque o regulamento em debate apresentado pela Comissão Europeia permite pela primeira vez uma grande margem de manobra a cada Estado-membro. É a altura ideal para conseguirmos reverter esta situação e exigir uma nova PAC que traga apoios efetivos para a agricultura mediterrânica, que tem características específicas para a pequena agricultura familiar, que é aquela que melhor consegue contribuir para a adaptação às alterações climáticas, para preservar o ambiente, para preservar o património genético, para manter os territórios vivos e ocupados, para produzir alimentos saudáveis e para a soberania alimentar. E, portanto, é sobretudo para este tipo de agriculturas que nós, em Portugal, estamos a trabalhar e queremos que a nova PAC traga apoios para fortalecer estes agricultores. E, portanto, contamos convosco e, mais uma vez, agradecemos esta iniciativa, sobretudo ao Fernando Fernandes, que tem sido o grande dinamizador deste trabalho conjunto entre Portugal, a França e a Espanha. Olá, sou a Maria Carmo Vita, da coordenação do Grupo de Trabalho de Agricultura. Bueno, pues nada, en primer lugar, pues agradecer y sobre todo el detalle que haya querido estar con nosotros, enviarnos este mensaje. Y bueno, a mí me corresponde moderar. Yo creo que es una oportunidad muy interesante que tenemos de escuchar también la realidad de la agricultura de estos tres países y en concreto en relación con la política agraria común. Y para que sea una cuestión ágil y luego también haya lugar al debate, les voy a pedir una intervención de 5 minutos a cada uno, contando pues en un marco más general la situación de la agricultura en cada uno de estos tres países en relación con la PAC, y posteriormente una serie de preguntas que les voy a ir haciendo con unas intervenciones de 3 minutos para que tengamos la posición de cada una de estas formaciones políticas también, y para posteriormente iniciar un debate con todo vosotros. Entonces, bueno, pues voy a ir presentando, aunque ya no se nombraba antes, pero en primer lugar a Lorraine Levar, que es el responsable de Agricultura de la France Insoumise, Fernando Fernández, área estatal del mundo rural, Víctor Pinto, asesor parlamentario de Agricultura y Desarrollo Rural del bloco de izquierda. Entonces, en estos 5 minutos, pues si os parece que puede empezar Lorraine y luego pues vamos turnándonos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a
todos y a todas. Entonces en 5 minutos voy a tratar de dar algunos elementos, claro, en 5 minutos no puede ser más que algunos elementos sobre un poco la situación de la agricultura y de la dinámica de la agricultura en Francia y de qué forma las políticas europeas y en particular la PAC influyen en esa dinámica. Bueno, Francia como es un país en que hay distintas regiones agrícolas con características muy distintas y desde las regiones especializadas en cereales hasta las regiones mediterráneas, otras regiones que son más ganaderas, etc. Lo que vemos es que en las últimas décadas hay un proceso generalizado de la concentración de la producción. En 1990 todavía había 1 millón de fincas en Francia y hoy son 400.000 solamente. Asimismo hay una caída de la cantidad de empleos agrícolas con 700.000 hoy en día y al mismo tiempo, bueno, la superficie mediana de las fincas tiende a aumentar, pero es una agricultura esencialmente de tipo familiar. En ese proceso de concentración de la producción en una cantidad cada vez más reducida de fincas, se acompaña de un proceso de especialización regional. Allí donde antes había una policultura con ganadería, las regiones tienden a especializarse en base también a un modelo productivista basado en la utilización muy intensiva de fertilizantes químicos y de pesticidas. Hay un proceso también nuevo desde el inicio de los años 2000, es la penetración del capital financiero en la producción agrícola misma. Antes era un fenómeno muy marginal y hoy vemos que se constituyen sociedades anónimas que invierten en la producción agrícola misma. Es un sector caracterizado, el sector agrícola, por enormes desigualdades de ingreso. Hay algunos agricultores que ganan seguramente cantidades de ingreso muy altos, mientras buena parte de la población agrícola vive por debajo del nivel del salario mínimo que existe en el país y en situación de precariedad y de pobreza. Algunos sectores en particular están en crisis y lo menciono en particular porque estamos ahí hablando de la agricultura mediterránea, es en particular el sector de las frutas y hortalizas. En el caso de las frutas, vemos que en 6 años el 30% de las fincas han cerrado y mientras en el año 2000 44% de la producción de frutas, del consumo de frutas provenía de una producción nacional, hoy en día este porcentaje ha bajado al 29%. O sea, existe una problemática muy fuerte y muy ligado a la competencia por parte de importaciones a precios más bajos. Ahora, sin entrar en detalle, el análisis que hacemos es que este modelo agrícola no corresponde al interés general de la sociedad, de la población, de los productores y de los consumidores. Que sea desde el punto de vista económico, se genera al final muy poco valor agregado por unidad de superficie con ese tipo de sistema. No está justificado tampoco desde el punto de vista social, con la caída de empleo en una situación de desempleo en el país que no justifica eso, con el impacto negativo que tiene esa crisis en los territorios rurales y también, aunque no voy a profundizar lo que se estaba hablando aquí, también las reglas laborales que hacen que en algunos sectores hay una sobreexplotación de la fuerza de trabajo asalariada. Y finalmente, tampoco responde este modelo a los desafíos ambientales, a los desafíos de salud pública
y en particular con toda la cuestión del impacto de los pesticidas en la salud de la población. Entonces, este modelo, no solamente la PAC y las políticas europeas son responsables de este modelo y de esta dinámica, pero sí tienen una responsabilidad fuerte a través principalmente de los puntos siguientes. La Unión Europea ha privilegiado en los 20-30 últimos años una lógica de liberalización de mercado, de quiebra de todos los mecanismos de regulación de los mercados, con la ambición de ser competitivo en el mercado mundial para algunos productores, una minoría de productores que pueden ser competitivos en el mercado mundial, y ha hecho pagar al conjunto de los demás productores esta decisión de promover una liberalización de los mercados. Ese es el primer punto. El último ejemplo ha sido la cuestión de la desaparición de las cuotas lecheras hace 3 años, que era todavía un mecanismo de regulación de los mercados que existía. Segundo, la PAC tiene ese absurdo sistema de ayudas disociadas, desvinculadas de la producción y que están proporcionales a la superficie. O sea, más un agricultor es grande, más recibe ayuda independientemente de su productividad efectiva en cada hectárea. Y eso es un sistema absurdo que favorece la carrera hacia el acaparamiento de más tierra y la desaparición de las fincas más pequeñas y medianas. Tercero, es una política que, como en ese contexto de baja de los precios debido a la liberalización y de ayudas proporcionales a la superficie, esto no favorece la calidad de los productos, no favorece la transición ecológica de la producción, porque sabemos que la transición ecológica a veces se traduce por menos producción, a veces se traduce por más costos de producción, a veces se traduce por más mano de obra, y hay una contradicción fundamental entre liberalización y mecanismos de entrega de ayudas de la PAC y esto lo que implicaría una política a favor de la transición ecológica de la producción. Las ayudas verdes, bueno, no conciernen mucho una región como Murcia, pero en las regiones donde se produce cereales, las dichas ayudas verdes en realidad no representan ningún compromiso, ninguna exigencia suplementaria para los agricultores, y es realmente lo que podríamos decir un tipo de greenwashing, para hablar en palabras inglesas. Bueno, y yo terminaré diciendo que no es la PAC, pero son políticas europeas. Con lo que se acaba de discutir sobre la explotación del trabajo asalariado, estamos con políticas europeas que impiden la armonización de las condiciones sociales, que organiza incluso, no voy a entrar en detalle, pero ese trabajo a destajo, hay muchos asalariados de las fincas de producción de frutas en Francia, que incluso pueden ser trabajadores del este de Europa, pero a veces son mismos trabajadores franceses, o sea, de nacionalidad francesa, pero están empleados por sociedades basadas en Polonia o en Rumanía, porque así estas compañías pagan menos cotizaciones sociales. Entonces ahí hay un problema esencial, y el último problema es que hay una prohibición, sea tanto de la regla de la Unión Europea en su conjunto, pero también de cada país independiente,
que cuando se aplica normas ambientales más exigentes en el país, no está prohibido, no existe la posibilidad de aplicar las mismas ambientales a los productos que están importados. Y eso constituye un freno muy fuerte a la transición ecológica en cada país. Bueno, gracias. Muchas gracias, Loren. Le doy la palabra a Víctor. Sí. Gracias. Pues, en primer lugar, quería agradecer a Podemos de Murcia y al trabajo que hicieron posible del Bloque de Izquierda estar aquí representado. Eso es al menos la segunda vez que lo hacemos, la primera vez en Portugal, que ha corrido muy bien. Y espero que vamos a desarrollar un trabajo conjunto para obtener resultados más eficaces. Creo que así en conjunto se trabaja mejor. Pues bien, Laurent, y en segundo lugar pedir disculpas por hablar portuñol, porque si no me entiendo, me preguntando otra vez. Lo entendemos. Sí. Pues bien, Laurent ha hecho una caracterización de las políticas de la PAC que a mí me queda muy poco para decir ahora, porque estoy casi completamente de acuerdo con lo que ha sido, lo que Laurent ha dicho, pero quería hablar un poco de la situación de Portugal, que creo, en mi opinión, es un poco diferente de lo que se ve en España y en Francia. El sector agrícola es, en mi opinión, menos desarrollado en algunos sectores y un poco diferente en otros, tal vez más, pero diferente, con certeza. Para empezar, algunas cifras. La edad media de los agricultores en Portugal es de 64 años, la edad media. Y desde el final de los años 80 hemos perdido más del 50% de las explotaciones agrícolas. Eso ha empezado con la entrada de Portugal en la Unión Europea también. A ese tiempo era mucho conocida la historia de los agricultores recibir dinero de la PAC para terminar en su explotación. Y así los mercados más liberales y desarrollados del resto de Europa y del mundo podrían libremente vender sus productos a Portugal, que con el dinero de Europa podíamos comprarlos ahora, muy modernos, que no éramos. Lo decían nuestros primeros ministros, políticos, que una sociedad que tenía más de 20% del empleo en el sector primario, en la agricultura, era una sociedad muy poco desarrollada. Eso era la idea general del país. Y por eso se empezó a destruir la soberanía productiva que Portugal tenía, mal, pero un poquito tenía. Y ahora tenemos eso, 260.000 explotaciones solamente en Portugal, cuando hace 20 años teníamos más de 500.000. Un poco más de cifras, 77% de las explotaciones tienen menos de 5 hectáreas en Portugal. Menos de 5, son muy pequeñas, muy diferente de España. Pero la mediana de área es de 14 hectáreas. Solamente menos de 1% de los agricultores están asociados en organizaciones de productores. Menos de 1%. 0,08%. Números referidos. Hay un problema, por ejemplo, que las ayudas de la PAC son sobrevalorizadas, no sé si se dice, si un agricultor está en una organización de producción. Y las condiciones para acceder a una organización de producción son tan difíciles que la mayoría de los pequeños agricultores ni lo intenta, no lo van a intentar.
las organizaciones de productores tienen contratos directos con los grandes supermercados, hipermercados para abastecimiento. Ellos controlan, no los agricultores, pero los gerentes de las organizaciones de producción que están muy liados a partidos políticos, organizaciones políticas, hacen un negocio con los productores que más o menos al final se queda como tú recibes muy poco y el vendedor del supermercado va a ganar mucho. Por ejemplo, puedo decir que en Portugal actualmente para producir un litro de leche cuesta un productor en media 32 y 34 céntimos para producción. Pero en supermercado un litro de leche cuesta más o menos 90 céntimos, un euro. Así es la diferencia de repartición de ganos de los productos de la agricultura. Pero no acaba por ahí. Las ayudas de la PAC son como dice Laurent, basadas en lo histórico no de producción, en lo histórico de área y solamente, y como dicho, 77% de los productores tienen menos de 5 hectáreas de área. Entonces no voy a coger casi nada. El 8%, el 13% de los otros van a coger más del 60% de todas las ayudas. Y entonces podemos decir, eso es culpa de las políticas agrícolas comunes y todo eso. Sí, es verdad, son corresponsables, pero los gobiernos también lo son, porque hay alguna flexibilidad en la aplicación para las ayudas. Y eso, y lo que queremos en Bloque de Izquierda ahora es cambiar un poco la situación. Y hemos hecho algunas propuestas, algunas han pasado ahora. Y lo que queremos, en primer lugar, liar las ayudas a la productividad y a creación de empleo también. Porque la creación de empleo no está liada a la producción en Portugal, de las grandes áreas. Porque la agricultura intensiva, muy mecanizada, está con poca gente a trabajar. Y la gente que hay son normalmente inmigrantes también, de India, de Bangladesh, de Marruecos, con condiciones de trabajo muy malas también, precarios, no saben sus derechos. A veces hay historias tan sinistras que los trabajadores no saben ni lo país donde están. Piensa que están en España, por ejemplo, y están trabajando, cogiendo cualquier cosa en Portugal. Es increíble. Eso es organizado por organizaciones internacionales que nos ponen a trabajar en España, o en Francia, o en Portugal, o algo por ahí. Y creo que en conjunto tenemos que hacer algo por eso, que es una situación muy grave. Otros objetivos que tenemos en el Bloque de Izquierda, porque tenemos una estructura de propiedad muy diferente en el sur de Portugal, la grande propiedad, y en el norte de Portugal, la pequeña, muy pulverizada. Creemos que una respuesta a dar es promover la asociación de los pequeños propietarios, productores, para fuera de organizaciones de producción tradicionales como los tenemos, para que se pueda escuchar su voz más alto, porque actualmente hay agricultores que no se consideran agricultores, por ejemplo, porque solamente trabajan, por ejemplo, 4 días en la tierra. Los otros 3 van a trabajar en un empleo de otra cosa. Si les preguntan cuál es tu actividad principal, te dicen, yo trabajo en una oficina o algo. Nunca se consideran ellos mismos como agricultores. Sí. Y el peor es que todos estos pequeños agricultores
representan 80% de la producción agrícola en Portugal. 80%. Y casi no reciben nada de ayudas de la PAC, del gobierno portugués, de nada. Y por eso quería hacer esta pequeña introducción, porque la situación en Portugal yo creo que es muy diferente de lo que se pasa en España, que tiene la agricultura con sus dificultades, pero desarrollada, y ainda más en Francia, desarrolladísima. Por eso creo que cuando hacemos una propuesta de una política agrícola común mediterránea, por ejemplo, creo que es avisado que tenemos en cuenta estas diferencias muy grandes entre nuestros países. Pero vamos a discutir un poquito más después. ¿Sí? Gracias, Víctor. Bueno, le doy la palabra a Fernando, que va a hablar, bueno, en nombre de Podemos. Bueno, no voy a hacer un análisis de la agricultura española, primero porque aquí hay gente de sobra que lo conoce más que yo, y porque además Andrés ya nos ha hecho una introducción fantástica, con lo cual lo evitamos. Y entonces lo que sí que pensaba era que, aprovechando las dos intervenciones de Francia y de Portugal, donde nos han dado un panorama de nuestros vecinos con diferentes perspectivas, las dos, claro, muy realistas, pues voy a centrarme en algunas cuestiones que nos deben hacer reflexionar sobre esa futura PAC que queremos, pensando en algunas claves que pueden ser políticas. Solamente algunas pinceladas, porque luego vamos a ir avanzando en el debate con otras 4 preguntas. A mí me gustaría empezar con un párrafo con el que empezamos la declaración conjunta que hemos firmado el bloco France Insoumise y nosotros, que yo creo que resume bastante bien cómo enfrentamos desde Podemos el debate de la futura PAC. Y la voy a leer literal porque me parece que es suficientemente ilustrativa. La Europa de los pueblos se construirá necesariamente sobre un medio rural vivo y sobre un modelo de agricultura familiar, social, viable, sostenible, ligada al territorio. Los sistemas agrarios europeos, los paisajes rurales y la rica cultura alimentaria contribuyen a la identidad de los pueblos de Europa. Y yo creo que si Europa no es capaz de reconocer esto, que es básico y esencial en su historia como continente y como formación política, desde luego estamos dejando atrás una parte importante y esencial de lo que somos como continente y de nuestra seña de identidad. Y por eso, precisamente, como Podemos, estamos mirando tan atentamente a esta política agrícola común que, como vosotros sabéis, ha sido esencial en la construcción de Europa. Si hay una política que haya contribuido más a la construcción de la Unión Europea, evidentemente es la PAC. Por lo tanto, yo creo que hay que volver la mirada a la PAC, porque ha sido una política fundamental en esa construcción. Hay elementos de los datos de la realidad de la PAC que nos deberían hacer pensar y reflexionar sobre el punto en el que estamos, porque evidentemente no nos gusta el camino hacia el que vamos. Yo creo que se nos olvida permanentemente que, a pesar de todo ese proceso de liberalización, el 70% de los alimentos que consume la ciudadanía europea frescos siguen siendo producidos por agricultores y agricultoras de Europa. Es decir, a pesar de toda la apertura de los mercados, el 70% de los alimentos que consumimos frescos en Europa siguen siendo europeos y siguen siendo producidos por agricultores y agricultoras de Europa. Hay una segunda cuestión esencial y es presupuestaria. El 40% del presupuesto comunitario es la política agraria común. El 40% del presupuesto comunitario. Y además, cada ciudadano europeo destinamos al año 115 euros de nuestro bolsillo en impuestos a financiar la PAC. Por lo tanto, ya deberíamos preocuparnos un poquito más todos por cómo es esta política. Todos sabemos, y eso es algo que estamos introduciendo en este momento de cara a las elecciones europeas en el debate del programa electoral, que el balance de España con la Unión Europea es positivo, es decir, recibimos más de lo que aportamos, pero es importante saber que el 65% de lo que recibimos es política agrícola común. Por lo tanto, cualquier reducción presupuestaria en la PAC hace cambiar el balance y empezaremos a aportar más de lo que recibamos. Y luego una última cuestión que a nosotros realmente nos preocupa, y en todos los debates autonómicos que estamos teniendo y cada vez que planteamos algo en los parlamentos autonómicos y en el Congreso, estamos repitiendo constantemente, y al ministro la semana que viene en la Comisión de Presupuestos se lo diremos, es que al Estado español le sale muy barata su política agraria, porque evidentemente el 80% de todo el gasto público en agricultura de todas las administraciones del Estado viene de la PAC. Por lo tanto, si desapareciera la PAC,
no sé muy bien con qué íbamos a financiar toda la política del sector primario y del desarrollo rural. Entonces, eso nos debería hacer reflexionar, porque evidentemente dependemos, en lo que se refiere a este sector y buena parte de lo que es desarrollo rural y política forestal, de esa política agrícola común. Para nosotros hay otro elemento de reflexión en el abordaje del debate de la PAC. La PAC es una política pública. La PAC es una política pública y, por lo tanto, debe defender intereses públicos. Habrá que defender los intereses públicos que la ciudadanía, que el sector agrario fundamentalmente considera necesarios, pero es una política pública y, por lo tanto, debe estar orientada a intereses y objetivos públicos. Y hay un elemento también ahí esencial que tenemos que afrontar a futuro, y es cómo devolvemos la legitimidad a esa PAC, es decir, cómo volvemos a conectar a la ciudadanía española y europea con esa PAC que es tan esencial como estamos viendo. Necesitamos que la ciudadanía española y europea entienda que es importante apoyar la PAC, porque será la mejor garantía de futuro para que la PAC se mantenga. Si no logramos hacer entender que cualquier persona de nuestros pueblos y nuestras ciudades entienda que con la PAC estamos manteniendo toda una serie de alimentos, producción, sistemas, paisaje, cultura, etcétera, etcétera, no vamos a lograr mantener la PAC. El debate será un debate entre nosotros, que estamos convencidos, pero no lograremos traspasar esa frontera. Para ir terminando, y así no me paso, una PAC ambiciosa en objetivos. Si queremos una PAC que sea ambiciosa en objetivos, y desde luego la PAC que estoy pintando, ya os podéis imaginar que es muy ambiciosa en objetivos, tiene que estar dotada presupuestariamente de manera suficiente. Es decir, no podemos cargar sobre la PAC objetivos de desarrollo rural, sostenibilidad ambiental, producción de alimentos, viabilidad, desarrollo rural, etcétera, 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 y cada vez ir recortando más su presupuesto. Es decir, si queremos una PAC con objetivos ambiciosos, tendrá que estar bien dotada presupuestariamente y, por lo tanto, en principio, como formación política, y así lo hemos expresado, estamos radicalmente en contra de la reducción presupuestaria que se está planteando y, por supuesto, estamos a favor de que de nuevo haya un incremento del aporte de los Estados, fundamentalmente para que la PAC no se vea recortada. Y, por último, nos preocupa la gobernanza y Víctor ha apuntado una cuestión importante. Durante muchísimos años, y yo he aprendido muchas cosas de agricultura de la mano de la COAG, y Miguel lo sabe, durante muchísimos años hemos estado permanentemente echando la culpa a Europa de cómo venía la PAC. Hasta que hace también muchos años nos descubrimos que también nuestro gobierno tiene responsabilidad en cómo aplica la PAC. Y evidentemente la PAC tiene un corsé, pero también los gobiernos tienen margen de maniobra. Y en esa relación entre lo que impone la PAC y lo que los estados tienen margen de maniobra, yo creo que tenemos mucho margen que sobre todo además de cara a la futura PAC, con ese plan estratégico nacional que tanto nos asusta, sin embargo, creo que puede ser una buena oportunidad de nuevo para, si el marco es adecuado, si está bien definido a nivel europeo, podamos definir adecuadamente qué es lo que queremos para la agricultura de nuestro país. Yo lo dejo aquí para seguir abordando las preguntas. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hemos pensado, hemos ideado 4 preguntas para que ellos puedan contestar, pues también brevemente para dar tiempo y lugar al debate. Y creo que, aunque es un tema que podremos estar hablando una semana, pero creo que las 4 preguntas que hemos seleccionado, pues de alguna manera tocan los elementos fundamentales que nos preocupan a todas. La primera pregunta, y es la que quiero que me contestéis desde la perspectiva de vuestros países y también de esa puesta en común que hemos hecho, es la prioritaria en el sentido del debate ineludible, el que primero aparece en las mesas de debate sobre la PAC, que es en relación con el reparto de las ayudas. A mí me gustaría saber, en cada uno desde vuestra posición en vuestros países, cómo se percibe este asunto y qué elementos consideráis esenciales dentro de la PAC o de esa futura PAC que queremos. Sí, Fernando. Gracias. Bueno, he hablado un poco de cómo se pasan las ayudas en Portugal y creo que es un poco como en todos los países de Europa. El problema es que la gran parte de las ayudas van para los propietarios, productores que están
ya establecidos como empresas, muchas veces ligados a la industria rural también, y principalmente no están ligados al campo. Eso es un problema que creo que una PAC tiene que responder de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque si en Europa y en cada país, en Portugal al menos, se habla de cohesión territorial, una vida activa en las regiones con menos población, una diversificación de las actividades económicas, una reconquista de la soberanía económica que hemos perdido un poco con la entrada en la Unión Europea. Entonces tenemos que pensar en una manera muy diferente de atribución de ayudas de la PAC. Por ejemplo, nosotros tenemos, los agricultores, pequeños agricultores portugueses, tienen una dificultad muy grande en obtener información sobre cómo puedo tener una ayuda de la PAC. No lo saben. Los grandes agricultores tienen empresas que trabajan para sí, para saber cómo coger las ayudas. Los pequeños ni saben que pueden tener ayudas. Sí, yo tengo familiares míos propios, varios, que tienen pequeñas explotaciones, y cuando les hablo, hace años que estoy estudiando un poco más la agricultura en Portugal, en Europa, y cuando les hablo, mira tía, ¿cuánto has recibido de la PAC? ¿Y qué has hecho para acceder a las ayudas? Y me dije, ¿pero qué ayudas? ¿De qué hablas? ¿Pero ayudas de tu propiedad, de tus explotaciones, de lo que puedes vender? Pero no lo sé. Y tus vecinas, lo mismo. Y los otros, lo mismo. Porque son todos los pequeños propietarios. Y hay un lobby muy fuerte dentro de las grandes organizaciones agrícolas en Portugal, que hacen lobby sobre los poderes políticos para que esa información no sea divulgada. Y eso es un problema. Y por nuestra parte, el Grupo de Izquierda tenemos luchado para contrariar estas políticas. Y lo vamos a continuar haciendo. Y eso es también lo que pedimos de una nueva PAC, que sea más accesible a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, para que todos podamos beneficiar de una política agrícola común para todos y todas. Bueno, muy rápidamente para responder a la pregunta. A ver, yo creo que hay cuatro elementos previos antes de entrar a cómo proponemos el reparto de las ayudas. Yo creo que el primer elemento es que no podemos seguir considerando la PAC como un fondo de compensación interterritorial. Es decir, y eso durante toda nuestra historia de la PAC casi que ha sido así percibido por parte de todos los gobiernos, sean de un signo o de otro. Es decir, eso de que Andalucía se lleva 1.600 millones y que Galicia se lleva 500, porque sí, pues no entendemos que eso sea así. Es decir, yo creo que el error ha sido entender que la PAC es un fondo de compensación interterritorial, y eso no puede ser. La PAC es una política que está dirigida al sector, esté donde esté, en cada momento, y depende cómo se distribuye. El segundo elemento es que, desde luego, no nos gusta, como a tanta otra gente de la que está aquí, no nos gustó nunca el desacoplamiento de las ayudas a la producción. Eso, evidentemente, no nos gusta. Y sobre todo no nos gusta porque, bueno, se desacopló de la producción, pero se acopló a la superficie. Por lo tanto, no es que se desacoplara, se desacopló de una cosa y se acopló a otra. Y nuestra idea, y ahí coincidimos bastante con ciertos sectores de otros partidos políticos, es que había que caminar hacia una ayuda vinculada a la renta agraria y a la actividad productiva. Vinculada a la renta agraria y a la actividad productiva. Y bueno, esa idea nos suena bien, esa propuesta nos parece que es más adecuada, más justa para todos, y por ahí iríamos. El tercer elemento que quiero resaltar es que, como formación política, siempre hemos dicho que estamos en contra de los derechos históricos.
Y lo hemos dicho aquí, en Andalucía, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Estamos en contra de ese reparto por derechos históricos y, desde luego, siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo que es necesario superar ese sistema de los derechos históricos. Recientemente, el lunes pasado, sabéis que ha salido una noticia y que vamos a ver qué recorrido tiene, si no luego en el debate lo comentamos. El cuarto elemento es que, desde luego, para nosotros las ayudas de la PAC tienen que estar orientadas, dirigidas al agricultor activo, el genuino que le van a llamar ahora, pero bueno, es el agricultor activo. Lo que pasa es que sí que es verdad, y ahí somos muy conscientes, hay una diversidad de agriculturas enormes en España. Y hay agricultores que viven fundamentalmente de lo que produce su explotación o de la renta de su explotación, pero hay otras muchas formas de agricultura en la que se tiene que compatibilizar con otras fuentes de renta. Entonces, estamos de acuerdo en que la agricultura tiene que estar orientada al agricultor activo, y luego vamos a hablar de qué es lo que entra en agricultor activo, a quiénes hay que sacar de esa categoría y quiénes tienen que estar. A partir de ahí, desde luego, sí que consideramos que hay que poner límite a las ayudas, sí que consideramos que hay que hacer una ayuda redistributiva hacia las pequeñas y medianas explotaciones, no por el tamaño, sino por otros factores de producción y demás. Estamos de acuerdo con la ayuda complementaria a jóvenes y estamos también de acuerdo en implementar una ayuda complementaria a las mujeres. ¿Por qué no una ayuda complementaria del 2% a las mujeres igual que existe para los hombres? Para los jóvenes, perdón. ¿Por qué no? Es el mismo criterio de aplicación, es un criterio de distribución que favorezca la incorporación de las mujeres en el sector. Me quedo ahí. Muy bien. Gracias, Fernando. Luis. Bueno, comparto todo lo que habéis dicho, por supuesto, pero quisiera tal vez aportar algunos complementos. Primero, yo creo que hay que tomar conciencia del derroche que se hace o del malgastar del dinero europeo. Decías el 40% del presupuesto europeo. Primero, tenemos un sector en que, debido a la liberalización y desregulación de los mercados, en medio de un mercado mundial donde hay que estar competitivo con la leche de Nueva Zelanda o con el maíz de Estados Unidos, entonces los precios no son suficientes para remunerar el trabajo. Es el único sector con esa cosa absurda. Entonces se utiliza el dinero el dinero de la sociedad, que son los impuestos, para compensar el hecho que hay un sistema de precio que no remunera el trabajo. Eso es el primer carácter absurdo. El segundo carácter absurdo, y creo que también es la única política pública que se ve, que generalmente una política pública ayuda a compensar desigualdades de productividad o desigualdades de ingreso, pero la PAC es todo lo contrario. Con estas ayudas que son proporcionales a la superficie o ligadas a referencias históricas de rendimiento, más el agricultor es rico y más recursos tiene, más recibe. O sea, es algo realmente absurdo. Ahora quisiera solo agregar unas cosas. Objetivos, entonces, en un sistema en que los precios fueran suficientes para remunerar el trabajo en condiciones medias, o sea, con mecanismos de protección, regulación, organización de los mercados, con buenos precios, se podría utilizar este presupuesto de ayuda europea de una forma mucho más inteligente que se hace ahora. En función de objetivos, como decía Fernando, objetivos de interés general, de interés público. Entonces, has mencionado objetivos de renta agraria, en particular para las fincas más pequeñas o para las regiones que tienen dificultades porque son menos fértiles
hay montañas o cosas así. Objetivos de favorecer, bueno, la mujer, has dicho, y por último, objetivo que para nosotros es fundamental, de apoyar la transición ecológica de la agricultura, porque esa transición ecológica tiene un costo suplementario, puede ser más trabajo, puede ser más inversiones, puede ser rendimientos más bajos, y los agricultores requieren ser acompañados en esa transición. Entonces se podría imaginar que mucho más que ahora las ayudas estén en función de pagar inversiones o acompañar a esa transición ecológica. Gracias. Muchas gracias a los tres por vuestra claridad en responder a esta primera pregunta. Yo creo, al final, bueno, me preguntan que si hacemos una ronda de preguntas ahora o al final, yo no sé si mejor, ¿no? Porque, bueno, la segunda pregunta que habíamos planteado, que hemos elaborado, sería en relación con el índice de precios de origen y destino, que creo que elabora Mes a Mes la COA, nos muestra que la diferencia de precios puede llegar hasta un 500% entre el precio que recibe el agricultor y el precio que paga el consumidor. Para nosotros creemos que el futuro del sector se juega en el mercado, es un tema fundamental. Entonces nos gustaría saber, por parte de cada uno de los miembros de la mesa, qué plantea cada formación en vuestros países, en este caso pues la Francia Insoumise, el Bloco y Podemos, sobre este asunto, sobre esa diferencia y disparidad de precios. Pero, si queréis... Pues bueno, yo creo que eso es una realidad, no solo en Portugal como en los otros países, esa diferencia de precios, de pagos a la producción y las rentas que ganan los vendedores de sus productos. No solo una diferencia que se observa en el mercado interno de cada país, pero también una diferencia entre el mercado, en el mercado global de Europa versus el resto del mundo. Por ejemplo, ayer, creo que ayer, ha salido un estudio de la Unión de Labradores de Andalucía, creo, sobre la contaminación de las naranjas de Sudáfrica. De Valencia, sí, de Valencia. Y la primera reacción de la gente es: vamos a prohibir las naranjas de Sudáfrica y todas las frutas y eso. Y de una otra parte, hay gente que ha dicho: pero si vas a hacer eso, los productores de naranjas en Sudáfrica van a morir de hambre porque no pueden trabajar. Y eso no es verdad, porque en primer lugar, la propiedad de las producciones en Sudáfrica no es de los sudafricanos, es de los americanos, de los franceses, de los ingleses, de otros. Y en segundo, hay ese problema de no estar liada el valor de un producto desde sus condiciones de producción y la venta final. Y por eso es necesario una intervención en el mercado, es más lo que necesario, para podermos resolver esos problemas de la distancia de los precios de producción y precios de venta final y también de la manera como son puestos a la disposición de los consumidores los productos. Por ejemplo, yo veo todos los días los grandes supermercados en Portugal que hacen publicidad en la tele diciendo: nuestros productores de Portugal son los mejores del mundo, nuestra fruta, nuestros cereales y todo. Pero cuando vas a un supermercado, lo que ves, yo tengo la prueba aquí, hago fotos de eso casi todos los días, es que la mayor parte de la fruta de los productos de frescos
son importados también, son importados de España también, y principalmente de Sudáfrica y mismo de países del este. Y entonces, ¿qué hay una otra manera de resolver ese problema? Es que no una intervención directa en el mercado, como por ejemplo se hacía con las cotas lecheras, que cuando terminaron en Portugal, por ejemplo, ha sido ha empezado una grande crisis, porque durante 25 años las explotaciones lecheras en Portugal se han desarrollado a un nivel técnico muy alto, de los mejores del mundo. Y de repente, en 2015, la Unión Europea decide terminar esa intervención directa en el mercado. Una cosa que era buena, de las pocas, a nivel de intervenciones de mercado, ha terminado y el resultado, al menos en Portugal, ha sido una catástrofe. Porque la gente, como os he dicho, la media de edades de los trabajadores es de 64 años. Y después de terminar una explotación lechera, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Qué va a hacer? Por eso, sí, concordamos con una intervención directa en el mercado. Muchas gracias, Fernando. En este momento, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que tenemos varias crisis sectoriales delante. Es decir, podemos hablar de toda la crisis de los cítricos, derivada del acuerdo firmado con los países de África del Sur. Tenemos la crisis del arroz, por todo el tema de la importación de Camboya y Myanmar y todo el debate sobre la cláusula de salvaguardia, etc. Tenemos la crisis de la remolacha, que va a ser tremenda, que también tiene como origen la finalización de las cuotas de producción de remolacha y que está suponiendo un desmantelamiento integral de un sector entero, donde desde la producción hasta la transformación y la distribución, ese va a ir todo en cadena. Las 5 plantas más todos los productores van a ir fuera. Entonces yo creo que hay una cuestión importante, y es que todo el mundo que sepa algo de economía agraria sabe que el mercado nunca ha remunerado bien los precios de la agricultura, y por eso precisamente todos los países del mundo, más liberales, menos liberales, siempre, en todo contexto, siempre han intervenido en la economía agraria. Es decir, no es algo cuestionado. Todos los economistas saben que en la agricultura hay que intervenir, porque el mercado no remunera adecuadamente a la agricultura. Y por eso todos los países del mundo han intervenido siempre en los mercados agrarios. Y yo creo que eso lo teníamos medianamente resuelto en la Unión Europea con el principio de preferencia comunitaria y con una serie de cuestiones que funcionaban antes en la PAC, y que a partir de la aplicación del acuerdo de la OMC pues vino abajo. Sin embargo, yo creo que hay una cuestión importante que debemos rescatar y que, como Podemos, desde luego vamos a trabajar tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso, lo estamos haciendo permanentemente, y es que la Unión Europea sigue reconociendo que la agricultura es un sector excepcionado del derecho de competencia, y que esa excepción del derecho de competencia está regulada en el Tratado de la Unión Europea y además está recogida en el reglamento de la OCM, y además la propia Comisión de Competencia, en su informe el informe del 2018, recomendó a la Comisión que por fin desarrollara las excepciones al derecho de competencia en agricultura. Entonces yo creo que hay una gran tarea por hacer en todo el tema de regulación de mercados. Desde luego la OCM, el reglamento de la OCM es curiosamente el que menos se toca en la próxima reforma de la PAC, y nuestro empeño va a ser sobre todo focalizarnos ahí, en el tema del reglamento de la OCM y en toda esta cuestión. Yo creo que tiene que ser un tema, desde luego, muy ligado a las cuestiones de consumo. No está acompañado de antes por aquí, pero evidentemente las cuestiones de competencia y de mercado, cuanto más las vinculemos a los derechos de los consumidores, mejor vamos a ir. Los consumidores reclaman que la miel tenga claro cuál es el origen, los consumidores reclaman cuál es el origen de la leche. Hagámoslo bien, no hagamos chapuzas, no hagamos cosas a medias, no hagamos cosas que no sirvan, porque yo creo que si logramos vincular los derechos de los consumidores con los derechos de los productores en lo que es regulación de mercado, vamos a avanzar mejor. Y por último, una referencia al tema de la ley de cadena alimentaria. A nosotros en este momento nos preocupa mucho que, teniendo un instrumento como es la ley de cadena alimentaria, que insuficiente, pero bueno, que está ahí y hay que utilizar, sin embargo, estamos viviendo ataques constantes
a esa ley de cadena alimentaria. Ataques que vienen de industria y comercio, de economía, de competencia, y estamos permanentemente intentando que la ley de morosidad no se cargue la ley de cadena alimentaria, que el Real Decreto de Competitividad de la Industria no se cargue lo de la ley de cadena alimentaria, que el comercio no se cargue la ley de cadena alimentaria. Entonces, es una ley positiva, pero que en este momento está muy tensionada y que está siendo verdaderamente un espacio de disputa. Y sin embargo, yo creo que ahí tenemos un espacio desde luego, de trabajo conjunto con las organizaciones agrarias, con todas, que desde luego está siendo positivo, con todas, ¿eh? Y está siendo positivo en ese sentido. Lo dejaría ahí. Gracias, Fernando. Bueno, esa cuestión de los precios y mecanismos de regulación de mercado, estamos claros que hay un objetivo de asegurar precios promedios que remuneran, pero yo diría más que todo de asegurar que los productores no estén en dependencia de crisis de precio, porque el problema son las crisis. ¿Ya? Y la solución para los distintos productos seguramente no es la misma. O sea, los mecanismos de regulación no pueden ser exactamente los mismos si hablamos de la leche, de los cereales y de las frutas y verduras, por ejemplo. Entonces yo quisiera tal vez en estos 2 minutos focalizar en las reflexiones que tenemos en Francia sobre frutas y verduras. Pensamos que para muchos productos hay que garantizar un precio mínimo pagado al productor, o en algunos productos lo que llamamos un coeficiente multiplicador máximo. ¿Qué es el coeficiente multiplicador? Es la relación, el ratio entre el precio de un producto, por ejemplo, una manzana pagada por el consumidor y la misma manzana pagada al productor. O sea, que la diferencia de precio no pueda ser más que un cierto ratio y con un objetivo evidente de buscar una mejor repartición del valor agregado en la cadena agroalimentaria. Para otros productos, precio mínimo al productor. Hay que estar claro que, y eso es un tema que me interesa discutir con vosotros, o sea, nos interesa y con Podemos y con el Bloco, es que necesariamente para que un mecanismo de este tipo, o es un mecanismo europeo, bueno, y está bien, o es un mecanismo a nivel nacional. Si es un mecanismo europeo, existe el problema de las importaciones a bajo costo, y si es una medida decidida a nivel nacional, se plantea también el problema de las importaciones, pero incluidas las importaciones de los otros países de la Unión Europea. Entonces, la propuesta que hemos hecho es que este precio mínimo a los productores se aplique también en caso de importaciones. La Confederación Paysanne, la Confederación Campesina, que es el principal sindicato de izquierda en Francia, que es miembro de la Vía Campesina, plantea una solución un poco distinta, pero estamos dialogando con ellos, que es decir que se tiene que aplicar precios mínimos de importación. No son tasas de aduana, sino que es una obligación que los productos que ingresan al mercado pues sean facturados al primer comprador a un precio mínimo. El objetivo es el mismo que la medida que planteamos de aplicar el precio mínimo al productor, incluso en caso de importación. El objetivo es el mismo, el mecanismo es distinto. Lo que vemos en ambas propuestas es que es interesante tanto
para proteger los productores nacionales, o sea, del país que importa, pero también de una cierta forma de ayudar a que el progreso social en términos de remuneración del trabajo familiar, pero también en términos de remuneración de los trabajadores asalariados, puede ser, ese progreso social puede ser favorecido en el país productor a través de esta medida. Entonces, bueno, estamos en estas reflexiones y nos interesa sumamente hablarlo con vosotros, porque sabemos que existe ese problema de exportaciones de frutas y verduras de España hasta Francia y que ese tipo de medidas se podría aplicar, así como se podría aplicar a otros países, pero está claro que se podría aplicar a estos países, a estos casos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Loren. Si te parece, la tercera pregunta empezamos también por ti para así cambiar un poco la dirección. La tercera pregunta que queremos plantear, algo también que nos importa muchísimo y que se ha hablado a lo largo de toda la tarde, que se ha citado muchas veces en referencia a esa necesaria transición ecológica de la agricultura. Sabemos que ahora mismo tenemos el reto del cambio climático, que probablemente los sectores más afectados pueda ser la agricultura, y negar que tenemos que poner mecanismos para afrontarlo, pues es de perogrullo, ¿no? Para nosotros es uno de los mayores elementos del debate y esto nos sitúa en relación con la condicionalidad ambiental de la PAC. Nos gustaría pues saber vuestra opinión en relación a esto y cómo podemos afrontar este tema, cada uno desde su experiencia o desde su propuesta política. Si quiere, pues empieza ahora tú, Loren. Bueno, sin monopolizar las palabras. Bueno, claro, para nosotros la cuestión, la transición ecológica de la agricultura, y no solamente de la agricultura, del sistema alimentario en su globalidad, es una necesidad y tiene que ser una prioridad. Es una cuestión de preservación del medio ambiente. Vosotros sabéis que estamos, por ejemplo, con una caída de la biodiversidad en Europa absolutamente dramática, con procesos de contaminación de los suelos, de las aguas. Tenemos un sistema, la agricultura, que a nivel mundial contribuye al 25% del calentamiento climático. Si tomamos en cuenta el conjunto del sistema agrícola y alimentario, estamos al 40 o al 50%, o sea, hay una necesidad absoluta, y una necesidad absoluta de hacerlo rápido, de organización, de organizar, de planificar esa transición ecológica de la agricultura y del sistema alimentario. Tenemos que planificar, fijar objetivos, fijar un calendario, pero al cabo de un cierto proceso tenemos que tener una agricultura que no utilice fertilizantes o pesticidas químicos, una agricultura mucho más autónoma en cuanto a sus insumos, una agricultura que deje de importar soya de América del Sur, una agricultura y un sistema alimentario que deje de importar aceite de palma de Indonesia, una relocalización de la producción mucho más cerca de los lugares donde se consumen los productos, una reintegración entre agricultura y ganadería en muchos territorios que se han especializado, porque sabemos que esta integración está ahí, en esta integración está la base del mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Entonces tenemos muchos desafíos. En relación a esto, y en cuanto al sistema alimentario, tenemos que disminuir drásticamente el derroche alimentario, el sobreembalaje,
y una serie de cuestiones. Fundamentalmente hay varias herramientas. Primero hay que fijar normas. Hay que decir, bueno, dentro de 10 años tales productos químicos serán prohibidos. Y mientras tanto, dentro de 5 años, la dosis tendrán que ser dividida entre 2. O sea, hay que planificar, fijar objetivos y normas. Segundo, estas normas, y volvemos a la cuestión de las importaciones, tienen que aplicarse también a los productos que están importados. Tercero, hay que, y está ligado al debate, vemos que todo está ligado al debate de la PAC, hay que orientar buena parte del presupuesto de las ayudas de la PAC para acompañar a los productores, ayudarles en sus inversiones, en la baja de ingreso que puede resultar de esta transición. Yo diría, fundamentalmente, esos son los principales elementos que yo diría sobre estas herramientas. Y tal vez una última cosa es que en cuestión a las normas y los métodos de producción, hay medidas inmediatas o de muy corto plazo. Cuando digo muy corto plazo son, digamos, 2 años que hay que tomar. O sea, es absolutamente irresponsable de seguir autorizando productos que se sabe, que está demostrado que tienen un efecto nocivo, mortal, sea para la biodiversidad, sea para la salud humana. El glifosato tiene que ser prohibido a lo más tardar dentro de 2 años. Y otros productos también. Bueno, gracias. Muchas gracias, Fernando. Sí, a ver, yo creo que coincido plenamente con matices en algunas cuestiones, fruto de la realidad de cada país, lógicamente, pero en la esencia coincido, como no podía ser de otra manera, con el planteamiento de Loren. Pero yo quería a lo mejor plantear la cuestión de otra manera, que es como últimamente estoy dándole vueltas a cuando tengo que intervenir en algún sitio de esta manera, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a ver a los agricultores y las agricultoras como aliados en el proceso de enfriar el planeta, más que, es decir, tenemos que verlos como parte de la solución y no el problema. Y yo creo que hay base científica y suficiente como para plantearlo así. Evidentemente la agricultura y la ganadería y el sistema alimentario en su conjunto en este momento son responsables del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y esos son datos objetivos que están ahí. Y por supuesto hay que caminar en la reducción porque además es obligación de nuestro país en el marco del convenio de cambio climático. Es decir, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector. Y sin embargo España en los últimos datos indica que va aumentando, es decir, hemos incrementado un 6% en agricultura y ganadería las emisiones, aunque la media europea ya ha disminuido. Pero yo creo que a partir de ahí hay muchas cosas que podemos hacer si trabajamos de otra manera todos, ¿no? Partidos políticos, ecologistas, organizaciones agrarias y demás. Yo creo que en primer lugar, evidentemente, hay oportunidades muy importantes. En la agricultura, sobre todo, pero también la ganadería extensiva, son sumideros de carbono. Es decir, y eso vale tanto para una plantación de kiwis como para un viñedo, como para un olivar. Son sumideros de carbono. Y al final, cuando un país hace un balance de emisiones de carbono, tiene que también contabilizar esto. Por lo tanto, si hacemos una agricultura y una ganadería sostenible, cada vez más respetuosa con el medio ambiente, tendrá cada vez más capacidad de absorber carbono y eso será positivo en el balance climático. Por otra parte, yo creo que no podemos olvidar que la agricultura y la ganadería es el sector más vulnerable al cambio climático, es decir, los principales perjudicados a nivel económico por el cambio climático va a ser el sector agrícola y ganadero, por lo tanto deberían ser los más interesados en caminar hacia la transición a la adaptación al cambio climático. Pero evidentemente, como dice Loren, hay que poner dinero para favorecer esa transición y luego además que esté normativizada, clara y que además haya un seguimiento, porque evidentemente es un sector muy afectado por el cambio climático. Y luego además yo creo que hay un tercer elemento importante y es que las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura son emisiones biológicas. Esto significa
que dependen mucho de las prácticas culturales que hagamos con la agricultura. Depende mucho del modelo de agricultura que practiques, del modelo de ganadería, para que emitas más, menos, que absorbas más o menos. Es decir, si tú haces rotación de cultivos, si tú no mantienes la cubierta vegetal, si tú mantienes bien las praderas, si haces un bajo laboreo. Es decir, hay una cantidad de cosas que en función de que las hagas o no, al final contribuyes más a enfriar el planeta, que es de lo que se trata, ¿no? A enfriar el planeta. Por lo tanto, puesto que hay un componente muy ligado a la práctica agrícola, pues apoyemos con la PAC esas prácticas agrícolas favorables. Apoyemos esas prácticas favorables para que evidentemente caminemos hacia ello. Yo creo que hay una cuestión importante y ahí sí que nosotros nos hemos puesto bastante duros en las enmiendas que hemos presentado a los reglamentos comunitarios. Y es que sí que consideramos que el 40% del presupuesto de la PAC debe estar orientado a esa acción por el clima. Orientado. Orientado significa que las ayudas vayan dirigidas a que se produzca esa transición ecológica apoyada, favorable, teniendo en cuenta los requisitos que he dicho, teniendo en cuenta los principios que antes he dicho, que yo creo que son bastante sensatos y que seguro que todos aceptamos. Y una última cosa que no me quería dejar. Si hay un sector en el que es posible trabajar en la economía circular, es la agricultura y la ganadería, por antonomasia. Pero sin embargo, hoy por hoy, solamente el 6% de la energía que se utiliza en la agricultura procede de fuentes renovables. Yo creo que ahí tenemos un enorme campo de trabajo para ampliar ese 6% a un 20%, a un 25%, a un 30%, porque evidentemente como sector económico está mucho más predispuesto a esa economía circular. Muchas gracias, Víctor. Pues Laura y Fernando han dicho casi todo lo que quería decir sobre el tema. Quería apenas acrecentar la importancia de los mercados locales, de proximidad, para la transición ecológica. Pues podemos hacer muchos esfuerzos en la parte de la producción, de los métodos más limpios, con menos pesticidas, con menos tratamientos, en dirección a una producción idealmente biológica. Pero si por la parte del consumo no hay el esfuerzo de comer menos carne, de comer productos más frescos, más cercanos, no va a resultar. Y todo eso, en mi opinión, tiene que ser contabilizado también en el ámbito de la PAC. Por ejemplo, en un municipio que conozco, han transformado el mercado local para que, creo que 2 veces por semana, los productores locales de mucha proximidad puedan vender sus productos que producen en su casa. Y ha sido el municipio que ha pagado toda la transformación y bien, pero yo creo que en una PAC futura se tiene que incluir también estos esfuerzos para una transformación que al final será una transformación en dirección a un cambio energético y más sustentable. Y por lo resto creo que Fernando ha dicho lo más importante y estamos de acuerdo y hemos hecho propuestas en ese sentido también. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ya la última pregunta, antes de entrar al debate y que podáis participar todos, sería pues hablar otro de los elementos fundamentales de la PAC y que cuando hablamos de política agraria común se nos viene a todos a la cabeza, que es hablar de desarrollo rural. Entonces a mí nos gustaría que pues también brevemente nos dierais vuestras propuestas de cómo podemos afrontar un mejor desarrollo rural o cuáles serían las propuestas en torno a este tema. Sí que, Fernando. Aquí voy a ser muy breve, porque creo que... A ver, yo creo que nuestra propuesta esencial en el tema de desarrollo rural es que no puede ser que carguemos todo el desarrollo rural a la PAC. No puede ser que todo el desarrollo rural, que todo el peso del desarrollo rural esté cargado sobre la política agraria, ¿no? Y eso es lo primero que hay que romper en la futura PAC, pero también en los futuros presupuestos comunitarios. Y nuestra propuesta, y además está recogida en el documento conjunto, es que
la política de desarrollo rural debería ser una política multifondo, una política donde tuviera participación FEGA, FEADER, FEDER, FSE, es decir, es una política transversal donde todos los fondos tienen que participar y donde la política de desarrollo rural se construye con todos los fondos. Porque tan desarrollo rural es hacer un apeadero de tren o un centro de salud como es desde luego mantener a los agricultores en el territorio. Entonces yo creo que el error ha sido cargar el peso de los objetivos de desarrollo rural exclusivamente sobre una política concreta europea. Y a partir de ahí, lo que debe hacer la PAC en esa política de desarrollo rural es la parte que le toca, que es la parte de la agricultura, la alimentación, si queremos la política forestal y otra serie de cosas. Pero ese es, yo creo que el cambio fundamental que deberíamos llevar a Europa y seguir exigiendo, y que desde luego creo que cualquier gobierno un poco razonable entendería que esto debería ser así. Y a partir de ahí sí que es verdad que a nosotros consideramos que estamos a favor, es decir, de que ese 25% mínimo de la PAC se destine al desarrollo rural, pero también somos partidarios de que haya flexibilidad para que las comunidades autónomas puedan incrementar ese 25% a un 30, a un 40 o hasta un 50%. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos comunidades autónomas en nuestro país que no necesitan tanto dinero para las ayudas primarias, aunque ya hemos dicho que no es un fondo de compensación territorial, y que probablemente requieran más, o les sea más interesante destinar más fondos al desarrollo rural. Estoy pensando en Asturias, estoy pensando en País Vasco, estoy pensando en Navarra, o a lo mejor en mismo Murcia, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que, por una parte, cambiar el esquema para ir a una política transversal y multifondo, y por otra parte, flexibilidad para que, evidentemente, haya posibilidad de jugar en la distribución de los fondos presupuestarios. Sí, muy rápido también. Comparto lo que ha dicho Fernando. La contribución de la PAC a este desarrollo rural es fundamentalmente de generar empleos, porque eso contribuye a la vida del mundo rural, y hacer que los territorios estén atractivos. Bueno, ahora muchas cosas efectivamente no dependen de la PAC, y en particular, bueno, tomo el ejemplo de Francia. Tenemos en las últimas décadas una tendencia a sacrificar todo lo que son los servicios públicos en el mundo rural. Y yo creo que el movimiento social que existe en Francia en los últimos meses es también una consecuencia de esto, una reacción a esto. O sea, se cierran las escuelas, se cierran las líneas de ferrocarriles, se cierran las maternidades, los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces esta desertificación, este abandono del medio rural por parte de los servicios públicos, que muchas veces está ligado a políticas europeas, en particular todo lo que es la puesta en competencia de los transportes, ¿no? del transporte de ferrocarril. Entonces, realmente la restauración de los servicios públicos en medio rural para nosotros es un elemento absolutamente fundamental, y que también ayudará en este caso a hacer más fácil que nuevos agricultores se puedan instalar. Gracias. Sí, solo complementar un poco. Sí, la PAC no va a resolver los problemas de desarrollo rural en todos los países, pero es una ayuda decisiva. Y creo que el objetivo principal deberá ser mejores condiciones de trabajo para los agricultores y agricultoras, incluso salarios dignos, y no abajo del nivel mínimo como pasa en Portugal o en España y en muchos otros países. Una segunda tarea que debe tener también, o una indicación, es la promoción del papel de la mujer trabajadora rural también.
que ha sido muy esquecida durante años. Por ejemplo, a muchas mujeres que hacen los trabajos considerados suplementarios de la agricultura, que no son consideradas como trabajadoras muchas veces, que van a ayudar el marido solamente, ayudar, que no son trabajadoras. Y creo que dentro de las ayudas y indicaciones debemos dar un papel más principal a las mujeres. Después, como en Francia, en Portugal también se han cerrado servicios públicos en el interior, cerrado ferrocarriles, escuelas, todo, un poco por toda parte, con las políticas liberales que han empezado hace años. Y sí, y ahí creo que serán los gobiernos nacionales que tienen un papel mucho más importante para la promoción de la cohesión territorial, ciertamente con ayuda de la política agrícola común. Pero sí, el papel principal ahí será de los gobiernos nacionales. Bueno, pues si os parece, creo, la verdad es que vamos muy bien de tiempo, vamos marcando el programa como lo habíamos planteado, y sobre todo muy interesante el poder tener el lujo, ¿no?, de teneros aquí para poner en común estas preguntas. A mí me gustaría, bueno, pues ahora me gustaría abrir el debate, que podéis participar todos vosotros los que queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de las personas que están en la mesa.